siglo XIX y albergan lo que es la colección del Museo Bolivariano, en el cual vas a encontrar una serie de piezas que pertenecieron al Libertador y a otros próceres de la independencia, como Páez, Sucre, Miranda, el general Sotillo. También vas a encontrar la cuchilla, por ejemplo, que perteneció al coronel Pedro Camejo, entre otras piezas. Es un lugar donde vas a conocer acerca de Bolívar en lo humano, la sociedad en que creció Simón Bolívar, la economía de aquella época, también de la guerra de independencia. Tenemos salas de armas, tenemos también una sala que trata sobre lo que fue la exhumación o las exhumaciones que le han hecho a Simón Bolívar y lo que es Simón Bolívar en el alma y el corazón de los pueblos, es decir, en el imaginario popular. Se invita para que nos vengan a visitar, ya que tenemos o guardamos cierta similitud en lo que fue todo ese proceso que sufrió la América desde la conquista, colonización e independencia, y que, bueno, así las cosas podemos conocer más de lo que nos une y bueno, ser un pueblo, digamos que una América unida como tal. De regreso en Así las Cosas, establecemos contacto con Manuela Bolívar, quien es diputada de la Mesa de la Unidad Democrática. Queremos conocer, escuchar desde República Dominicana tus opiniones sobre la situación política y económica de Venezuela, a tu entender, Manuela. Bueno, en primer momento, Venezuela está atravesando la crisis económica más fuerte en su historia, no solo democrática, sino republicana. Es decir, los niveles de acceso a alimentos que tenemos hoy en día es que aquí hoy de cada 10 venezolanos, 7 no están pudiendo comer las 3 veces al día. Y eso es un número bastante elevado, y más si lo llevamos, por ejemplo, al tema infantil. La gran mayoría de los niños que están en los estratos de E y C no están pudiendo acceder a proteínas. Eso te incrementa las posibilidades de enfermedades, desarrollo de cuadros de desnutrición que efectivamente pues van a dificultar la inclusión de estos niños y la salida efectiva de la pobreza. Yo creo que aquí se implementó un modelo que viene desde el gobierno de Chávez y se continuó con Maduro, en donde no solo se debilitaron las instituciones democráticas, sino que se profundizó de una manera fortísima la corrupción y la desigualdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente lo que se confronta a Venezuela es un modelo que no es democrático, un modelo que además promueve la corrupción y promueve la impunidad, y en función a eso funciona. Y luego, en tercer término, pues evidentemente dentro de toda esta ilegalidad, en Venezuela hoy, por ejemplo, lo que son los mercados ilegales es básicamente lo más frecuente, narcotráfico, todo tipo de tráfico de minerales, y es un poco lo que estamos viendo. Evidentemente es un Estado, un paraestado, casi que un Estado dictatorial que por otro lado promueve mercados y se financia a través de mercados ilegales, y a su vez también a través de los fondos públicos mantiene una estructura de poder a través de la corrupción. Entonces eso es lo que hoy se enfrenta a Venezuela, y por eso es que hoy, digamos, dentro de las salidas institucionales que desde la unidad promovemos, el revocatorio es uno, porque al final te permite, que hoy es lo que ha perdido el chavismo, la legitimidad popular, la legitimidad social, pues un poco refrendar que los venezolanos quieren un modelo de vida diferente. Entonces, que es el democrático, que efectivamente es un modelo económico en donde se ha respetado la propiedad privada, en donde se promueva la inversión privada, en donde tú puedas tener la cooperación Estado, gobierno, sociedad, y no la confrontación ideológica a la que nos ha llevado desde el modelo de Chávez hasta Nicolás Maduro. Tomando en cuenta esa confrontación ideológica que comentas, ese descontento colectivo al que se refiere siempre la oposición, ¿cuál es la razón, entiendes tú, por la que en cada una de las elecciones el chavismo haya obtenido mayoría electoral? Bueno, yo creo que hay que evaluar varios momentos dentro del chavismo. Una cosa es el chavismo hoy con Nicolás Maduro y el chavismo con Chávez. Inclusive el chavismo con Chávez, hay que decir que Chávez hizo
uso políticamente y electoralmente de la bonanza petrolera. O sea, es decir, parte de las reformas, por ejemplo, que hizo Chávez es que parte de los fondos públicos pasaban directamente de la oficina de la presidencia sin tener que pasar por presupuesto nacional ni la Asamblea Nacional. Se manejaron totalmente discrecionalmente. Y esto hace hoy, por ejemplo, es una de las grandes investigaciones que estamos llevando dentro de la Asamblea Nacional, porque parte de la bonanza petrolera se fumó, nadie sabe en qué se invirtió, fueron contratos, por ejemplo, Misión Vivienda. La gran mayoría de estos contratos no fueron a licitación pública, no sabes cuál fue el criterio de asignación, o sea, es decir, aquí lo que hay es una gran opacidad y eso lo usó Chávez como mecanismo electoral, lo cual evidentemente le trajo muchísima popularidad porque entre que tú controlas precios, das comida gratis, regalas viviendas, etcétera, etcétera, o sea, ¿quién no va de repente a decir, bueno, comulgo con este proyecto? Ya no se pueden endeudar, ya no hay dólares, que es lo que le pasa a Maduro ahorita, se muere Chávez, efectivamente pues hoy tiene una caída severa en su popularidad porque la calidad de vida del venezolano en lo que es semanas a semanas se disminuye drásticamente. ¿Cuánto ha caído la popularidad? Hoy se estima que Maduro está cercano al 20%, pero te puedo decir, hoy el gobierno hace uso de una política de miedo bastante férrea. Yo me atrevo a decir que hoy en Venezuela, por ejemplo, es mucho más difícil, por ejemplo, tratar de oponerse dentro del régimen que la posición a lo mejor en la que estoy yo, que, ojo, tiene consecuencias. O sea, hay gente que es dirigente opositora que está presa por pensar distinto y opinar distinto. Pero quienes son hoy empleados públicos están siendo perseguidos, están siendo removidos de sus cargos, se les quitan sus salarios, se les quitan los beneficios. Inclusive, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con el tema de los hospitales y tú entras y ves a muchas mamás que están buscando medicamentos, que están buscando para operar a sus hijos y te dicen, mira, por favor, no digas quién soy porque yo recibo una ayuda del gobierno y si sale algo de mí me quitan la ayuda del gobierno. Entonces, yo sí creo que hoy hay una medida muy coercitiva que mantiene esta base del chavismo. Pero por otro lado también hay unos chavistas que fueron los chavistas que comulgaron con Chávez y que bueno, que no discrepan de Maduro, pero que efectivamente siguen siendo la base del PSUV. Evidentemente, repito, o sea, yo sí estoy convencida y creo que en la unidad estamos convencidos que al final Maduro está viviendo la crisis de Chávez, porque esta crisis la generó Chávez. Teníamos una ilusión de un país productivo, un país muy rico, un país aquí en Venezuela todo era gratis, tú ibas a un mercado y los precios de los productos estaban subsidiados, pero eran precios de países latinoamericanos, y ojo, eso no está mal, pero es decir, por ejemplo, ¿qué sucedió con la política de controles de precios? Asfixiaste a los productores nacionales porque ellos sí tenían que competir con precios regulados y los productores internacionales le comprabas los productos que traías para Venezuela a precios de mercado, pero aquí los vendías subsidiados. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Bueno, en esa borrachera no entendimos que el modelo aniquiló la producción nacional y que hoy el desabastecimiento se debe a que no hay dólares y que no hay producción y no hay productores. Entonces, efectivamente, por eso estamos pasando hambre. Ahora, no es porque Chávez era bondadoso. Chávez lo que fue un gran, astuto que hizo uso de la gran dinero que hubo y que efectivamente, pues, en un momento de debilidad democrática en Venezuela, la gente le apostó a un líder mesiánico como lo fue él y creyó que a través de él pues iba a haber igualdad. Y hoy lo que vemos es una profunda desigualdad porque, o sea, en el 2008 en Venezuela los niños comían y hoy no comen. Menciónanos qué está haciendo la oposición para contrarrestar todo esto que tú planteas. Bueno, uno, la oposición, mantenemos a través de la Mesa de la Unidad una articulación de los partidos políticos. Dos, estamos impulsando el referéndum revocatorio como una de las salidas institucionales que nos brinda, digamos, a los venezolanos una posibilidad de generar un escenario de transición hacia la democracia. Tres, rescatamos un poder que es la Asamblea Nacional, a través del cual estamos haciendo Contraloría y las distintas investigaciones sobre todos los hechos de corrupción que tiene hoy el chavismo y de todas las ilegalidades que se han cometido durante el régimen de Maduro y de Chávez. Cuatro, evidentemente estamos preparando un plan de transición, o sea, y eso refiere a un plan que va desde lo económico a lo social, porque efectivamente aquí no hay tiempo para improvisar, o sea, es decir, en Venezuela hoy la gente se muere de hambre o porque no hay medicamentos. Entonces, si aquí, cuando ya consolidemos el referéndum revocatorio, que sabemos que somos mayoría, pues vendrá un gobierno de unidad del cual no se puede improvisar y que tienen que haber medidas en lo inmediato efectivas que permitan por lo menos, al menos, abastecimiento de alimentos, abastecimiento de medicamentos y una reactivación concertada de un modelo económico que le permita a Venezuela en un periodo de 5 o 10 años, pues evidentemente no solo decir que salimos de la crisis, sino que seamos un país en crecimiento.
Por último, si deseas dirigir unas palabras antes de despedirte, los micrófonos son tuyos. Yo creo que al final la democracia es un reto para toda la región y que efectivamente, o sea, elementos como por ejemplo los contrapesos son importantes para toda la región. O sea, un ejecutivo tiene que tener un ejecutivo, pero una labor de contralora debe estar a través de la asamblea o los congresos y que tienen que ser representativos de todas las sociedades. Muchas gracias. Escuchábamos a Manuela Bolívar, diputada del Congreso de la República Bolivariana de Venezuela por el partido Mesa de la Unidad Democrática. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Hay escasez? Bueno, sí la hay. Los bachaqueros se han impuesto en el Estado, como hemos visto, existe corrupción en todos los estratos, tanto militares, estatales como privados. Es una situación que nos hace recordar que la realidad que describía Simón Rodríguez en Defensa de Bolívar en 1830, en el que mientras que impulsaban cambios económicos y políticos, muchos sujetos que a nombre de los pueblos le hacían resistencia en lugar de ayudarlo. Es precisamente lo que nosotros compartíamos y estamos en la mesa. Nos acompaña en esta ocasión, se suma Ana Ripley, quien es dirigente regional de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Portuguesa de Venezuela. Es así, ¿no? Sí. Agricultora también. Me siento muy honrada de estar aquí en este país maravilloso porque mis padres eran de aquí. Mis padres salen de la República Dominicana por una dictadura. Y al final, si somos latinoamericanos, somos hermanos todos. Somos hermanos, pero ahora sus hijos regresan por el mal país como no lo ve. Vamos a hablar de eso, pero nos quedamos con la palabra. Rainiero tenía una cronología importante que compartir con ustedes, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener claro el concepto de lo que ocurre en la geopolítica en Latinoamérica. Cuando hablaba de la doctrina Betancourt y la defensa de la democracia en un contexto donde teníamos la Internacional de las Espadas de Trujillo y Somoza, donde tuvimos un modelo de Fidel Castro cuando llega también, que hay que decir, en el caso de República Dominicana es tan importante lo que ocurrió con Fidel Castro en Cuba porque dio la valentía para poder defenderse de la invasión norteamericana. Pero también hay que recordar que esa defensa de la institucionalidad que hizo Rómulo Betancourt desde la OEA y de impulsar lo que es la democracia fue lo que valió el apoyo y el respaldo de algunos países latinoamericanos para defender precisamente ese régimen, ese gobierno democrático que significaba Juan Bosch en la República Dominicana. ¿Pero tú te refieres al 65? Estamos hablando ahora más adelante. Porque Rómulo Betancourt se abstuvo, ¿eh? Sí. No votó, no impulsó nada. Sí, pero sí impulsó la política democrática en República Dominicana cuando luchó contra Trujillo, porque fue un gran defensor precisamente de la democracia en ese sentido. Pero vamos a ver más adelante en el 88. Trujillo le hizo un atentado, sí. Era un enemigo pero de mucho antes del atentado. No fue muy democrático. Mucho antes del atentado, Betancourt estuvo peleando precisamente contra la dictadura en Trujillo. Y República Dominicana y Venezuela siempre han estado de una u otra manera hermanados y eso es una realidad que no se puede ocultar. También tenemos en el año 88 cuando empieza el colapso del sistema de partidos, en el caso de Venezuela, ADECOPEI, en el caso de República Dominicana empieza el descenso ya del Partido Reformista a través con Balaguer y empieza a surgir lo que es el PLD y el PRD también tiene la fuerza. Después viene Colombia también con una modificación y llega el 98 y empieza el 96, 98 y empiezan ya nuevos regímenes de izquierda, llegar a tener acceso al poder, Lula en Brasil, la crisis de la moneda en Argentina, cuando llega Néstor Kirchner, y bueno, tenemos toda esta realidad geopolítica. ¿Qué ocurre? Esta realidad geopolítica viene también con un acompañamiento en que los Estados Unidos abandona también el hemisferio americano. La administración Bush se volcó completamente a lo que fue el conflicto en el Medio Oriente y abandonó lo que es, y además con una muy mala política exterior en América Latina. Eso dio fuerza también a que los países, también comprendiendo que tienen un nuevo poder, que pueden ejercer influencia de una u otra manera, porque por eso la Unión Europea tiene también fondos de cooperación internacional. Es verdad que hay una solidaridad de por medio, pero también es verdad que busca conóceme, estamos cerca, es conectar, porque eso es lo que requiere ahorita la política exterior, es conectar y tratar de influenciar unos a otros. Yo creo que en esa cronología te pasaste de largo por el fracaso de los modelos neoliberales
impuestos con la ayuda del FMI y de Estados Unidos. En América Latina, a través de gobiernos militares y a través de gobiernos civiles. Se te pasó el Caracazo, la masacre de 1989. Sin eso no se entiende todo lo que pasa en Venezuela, digamos, posteriormente. Sin eso no se entiende ni Brasil, ni Argentina, ni los grandes cambios que han habido. Y el colapso del sistema, cuando yo hablo de colapso del sistema de partido, me refiero a eso. Porque recuerden que porque aquí hay colapso del sistema de partido. Hoy hay un gran desgaste del sistema de partido, pero no hay masacre. En Venezuela, los partidos supuestamente democráticos que hoy están, por ejemplo, a la cabeza del Congreso, como los ADECO, masacraron al pueblo en 1989 para mantener la democracia y mantener la estabilidad del país. Eso es una visión ideológica, porque si vamos a la masacre, y después dieron un golpe de Estado vamos a ver cuántos muertos hay ahorita y en niveles porcentuales significa mucho más ahorita por el AMPA y por la falta de una política de política pública actual en Venezuela que en la del 89. Y vamos a hablar, si vamos a hablar en el sentido de Venezuela, y cuando yo hablo de Venezuela trato de tener no verme marcado por defender una ideología a otra. Es verdad lo que decía Tatiana. Es verdad lo que decía Tatiana. Porque en tu cronología dejas vacíos. No. ¿Quién es una ideología? Y es clara. Bueno, es que también habría que plantear, como dice Matías, 89, 2002, 2004, o sea, todo lo que supuso, ¿no?, la visibilización de un comandante Chávez para la región. Pero vámonos al aquí y a la hora, porque yo creo que la gente no entiende a qué se debe el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Sin embargo, Matías, que bueno, ha estado interesado en estos temas y nos colabora con algunas entrevistas de José Vicente Rangel a Oscar Schemmel, este analista político y económico. Sin embargo, aquí se muestran algunos productos con unos porcentajes importantes, 62.7% de los alimentos, 45% de los productos que no se consiguen, 42% porque la gente no lo puede pagar. Yo tengo muchos ruidos, debo admitir. En el centro Caracas, Altamira, el Chacao, bueno, mercados que son, creo que fue Leopoldo López, ¿no?, que hizo cuando era alcalde. Correcto. Muy abastecido, encuentras todo. Sin embargo, Mario, no recuerdo su apellido, un analista político importante del chavismo, me hace pensar que, obvio, no vas a desabastecer, no vas a quitarle la comida a la gente que puede pagarla 3, 4, 5, 10 veces más cara, porque en Altamira hay gente con el poder adquisitivo como para comprar lo que necesite. No es lo que pasa en otras zonas del interior. Sin embargo, ves que no hay harina, pero hay pizza, no hay agua, pero hay jugo de limón, hay productos exquisitos, hay videos, si se pueden ver también como se ven los demás en redes internacionales, de algunos comerciantes que han ocultado esos alimentos y tienen que romper las puertas que tienen seguro, que tienen candados. Coño, estás tú embromando con la comida de la gente. Yo creo que eso a más de uno le molesta, independientemente de la posición política que tú tengas. Vamos a hablar de por qué hemos llegado aquí, qué es exactamente lo que está pasando. Se habla del 97% del país y su economía que depende de la renta petrolera. Cuando hay una disminución, obvio, no hay dinero. Pero no hay dinero no solo para la gente, no hay dinero tampoco para la corrupción. Y esa gente que se dice ser chavista, pero que al final nunca lo fue. Mira, una de las cosas, yo te voy a hablar de la parte donde yo vivo. Nosotros somos agricultores. Nosotros vivimos de darle el sostén de comida al pueblo venezolano. Y a nosotros, te digo que apoyamos al gobierno, a Chávez, la primera vez, porque nos vendió una agricultura de pueblo para pueblo, que nos iba a ayudar en ese sentido, que es porque nosotros los agricultores hemos peleado con todos los gobiernos, siempre por el precio, pero no nos dijo que comenzaría unas expropiaciones que no tenían, tú sabes, lo que le dio fue un terror completo. Hoy en día no hay azúcar, y si tú ves las extensiones de terrenos de azúcar que expropiaron en Yaracuy, es impresionante. Tú pasabas y veías todo eso sembrado de caña. Hoy no, hoy en día no lo ves. Hoy en día ves en mi zona portuguesa caña ya lista para cosechar y no la cosechan porque no hay repuestos para la maquinaria. Están endulzando con papelón. Estamos endulzando con papelón. Me tocó. Cerca del pueblo donde estoy hay una siembra de caña y ahí como que pasó la langosta y se comió todo eso, esas hormigas, porque la gente arrasó un pedazo de toda la cosecha de caña para endulzar el azúcar, con caramelos.
Nosotros el Día del Niño no pudimos hacer un acto con caramelos a los niños porque no había caramelos. ¿Y cómo puede ser eso? Nos decimos nosotros, los agricultores. A nosotros nos vendieron un incentivo para el agricultor, pero no nos están dando eso. Tenemos actualmente la siembra de maíz, es horrible, nos ha subido 1000%, 1000%, lo que es todos los insumos. Del año pasado que el gobierno ofreció un incentivo para que sembraran maíz blanco, porque no sembramos maíz blanco porque no hay incentivo y esa es la base para la arepa, que es la comida del venezolano. De igual forma, no se habrá acostumbrado Venezuela, obvio, porque tenían el capital, tenían el dinero, no tenían los dólares para importar absolutamente nada. O sea, la industria no se desarrolla. Eso es falso. Eso es falso porque Venezuela logró tener una política pública donde la agricultura se fortalecía. Había un modelo que se llama agroisleña, como cooperativas que trataba de abastecer, de generar agricultura, y ahorita lo expropió el gobierno y se llama agropatria y ahora no hay ningún producto, nada. No hay repuesto. El modelo agricultor en Venezuela ya no tiene abastecimiento propio. Antes nosotros nos abastecimos propiamente de café, de azúcar, sí, de habichuelas, de harina de maíz, que es tan importante, porque es, como lo decía Ana, es claro, el desayuno del venezolano. Todo eso se fue perdiendo a través de la política de expropiación, donde la política de importación se terminó convirtiendo también en un negocio, porque tener acceso a un dólar preferencial, y Tatiana, tú que estuviste ahí, sabes, claro, no, que ahí hay 4 tipos de tasas de cambio. Y antes se le daba facilidad a la gente para que se fuera de vacaciones con esos dólares y la gente empezó a venderlo. Y hacer mercado negro con esos dólares. Sí, claro, porque o sea, que yo creo que al final tienes un mercado restrictivo, tú estás generando de una u otra manera un mercado paralelo, y eso es un problema en economía. Eso ha pasado en otros países también, sí, en algún ciclo, en algún momento histórico. Es el redondeo que se hacía el venezolano porque no te alcanza la plata. A ver, Natanael. Bueno, hay algo claro que yo creo que no se discute mucho. Y un problema que tuvo el modelo que impulsó el presidente Chávez fue el rol sector privado-Estado, que fue una discusión histórica en América Latina, ¿no? Ese rol del sector privado y del Estado no pudo ser armónico. Por lo tanto, al desaparecer prácticamente el sector privado, viene luego el problema de abastecimiento, porque el Estado no puede sustituir totalmente el rol del sector privado. Si bien es cierto, habían cosas que necesitaban ser normadas, como señala Matías, lo de las transnacionales, habían algunos recursos naturales que probablemente no se le estaba dando el uso adecuado, habían abusos que el Estado tenía que corregir, porque el Estado al final tiene un rol de regulador, pero de ahí a desaparecer el sector privado, eso fue un error. Y un error que para mí en el tiempo se va pasando factura, ¿no? Al no haber podido encontrar un diálogo con el sector privado, eso afectó definitivamente el aparato de producción. No se sentía tanto la crisis porque los precios del petróleo estaban altos, había dinero que permitía hacer muchas cosas, pero luego la sostenibilidad de esto se puso en juego. Y yo creo que ahí hay un problema del modelo que sin duda fue un error. Yo agregaría Tatiana, que digamos que cuidado. Yo creo que en Venezuela se consolidó un modelo rentista importador. Eso es indiscutible. Recordemos la famosa Venezuela Saudí. Hay que ver Caracas para verlo. Hay estudios, yo les recomiendo los estudios del economista Manuel Söderland. Manuel Söderland nos muestra que Venezuela sí es un importador, por ejemplo, de café. Lo es. Venezuela es un país importador de café, porque en Venezuela, dado el ingreso permanente del petróleo y sobre todo después con el aumento exponencial de los ingresos petroleros, en Venezuela, que ojo, el aumento del papel económico del Estado no es tan voluminoso como se pretende exhibir. Pasó de aproximadamente un 5.4% de la actividad económica bajo su control a un 8%. Lo que pasa es que es un papel, digamos, muy importante, porque fue sobre PDVSA, el principal productor de divisa, fue sobre los bancos, o sea, fue sobre la metalurgia, sobre ciertas actividades que tienen un peso en la industria, en las finanzas y en la incorporación de divisas a la economía muy importante. Pero se transformó mucho más rentable para el capitalista venezolano comprarle divisas al gobierno, comprarle divisas e importar, que producir en el país. Y eso es un gran problema que tiene Venezuela.
Y eso la oposición lo sabe. La oposición sabe que en este momento lidiar con el problema económico de Venezuela no es cuestión de cambiar de gobierno, sencillamente, que es un cuello de botella. Tú tienes una economía, como tú decías, donde más del 90% de los productos se importan, porque para el capitalista, porque Venezuela no es una economía socialista ni estatizada, es una economía capitalista, sí, donde el capitalista le resultó más rentable comprar fuera que entrar. Y ha habido una gran estafa al país. Un montón de empresas que compraban el dólar subsidiado para supuestamente comprar medicamentos fuera, para comprar café fuera y otros productos de consumo masivo, en realidad lo que hacían era revender los dólares en el mercado negro. Yo digo, el problema de la corrupción en el sistema público de Venezuela es importante, pero en la economía rentista venezolana petrolera, el problema de la corrupción no es solo público, es un problema público-privado, claro, donde el comercio de la divisa fácilmente conseguida, conocido como la enfermedad, lo que se llama la enfermedad holandesa, que es un problema económico, te ingresan tantos dólares que tú prefieres no dedicarte a nada más que a traer dólares. Eso dijeron. Si además de eso, comerciar con la divisa en el mercado negro se vuelve un negocio doblemente ganancioso, resultas creándole una estafa al país. Y eso es lo que ha pasado. Por eso el problema tan serio es que la oposición, desde mi punto de vista, no se pone de acuerdo, porque meterse con eso es meterse con una brasa encendida. Resolver eso no es cambiar a Maduro sencillamente, es como resolver la falla general de un modelo económico que viene desde los años 70, que hoy está haciendo crisis. Ana. Bueno, yo difiero en ti en unas cosas. ¿Quién es el promotor de tener 3 cambios de moneda? No vamos a decir que es la MUD. Quien tiene eso es el gobierno. Te voy a decir una sola compañía que era privada. No estoy, ojo, yo estoy quien da trabajo, quien fomenta un próspero país. Lo agarra Agroisleña, expropian Agroisleña. Eso era un monstruo porque tenían maravilloso que la gente no le quitó una maquinaria a ningún agricultor. Eso sí te puedo decir. Tenemos Agropatria. Agropatria, tú vas a buscar un insecticida, no hay, pero te acompaña un caballero muy simpático a la camioneta y te dice, pero yo tengo un amigo que sí la tiene. Y te estoy diciendo, estamos hablando del bachaqueo. Ojo, ¿quién trae todo eso? Es el gobierno, el Ministerio de Agricultura y crea. Eso no pasa por muchas manos, porque yo digo, está bien, me bachaquean un jabón, eso pasó de esto, pero Agroisleña es el directo del gobierno al agricultor. Y así suponemos que pasa con otros sectores. Solamente un saco, nosotros compramos un saco, el año pasado creo que nos costó 8 o 4 mil bolívares. Este año de Agroisleña, 25, 24 mil bolívares el saco de maíz. No lo conseguías, si lo conseguías bachaqueado, en 40, 45 mil bolívares. Claro, seguro. Y lo que a mí me indigna, que entonces, ¿qué dice el Ministerio de Agricultura y Cría? Pero no solamente tienes el bachaqueo, tienes todo lo que se llama el contrabando de extracción, que es llevar los productos y los insumos para las zonas fronterizas. O sea, es que en realidad el mercado negro en Venezuela se ha conformado en una industria. Y hoy tú tienes la canasta Petare, que es o sea, tú tienes la canasta básica con precios protegidos. Cuando tú dices los $2, que ojo, son dólares subsidiados, son dólares subsidiados, son dólares protegidos, pero tú tienes una canasta que a veces supera hasta un 1000% el precio protegido de un producto. Se ha vuelto una industria, el mercado negro. Aquí hay un problema sistémico que no es solamente de un gobierno.
Es un problema sistémico. Ahí sí tengo que diferir nuevamente, porque quien impuso este modelo de cambio, de control de cambio, fue en el 2002, precisamente para controlar la economía, fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, después del golpe de Estado que dio Carmona Estanga para autoproclamarse presidente. Y Adeco y Copey, no Carmona solo. No, Adeco Copey hay que decirlo, y puedes buscar los audios, donde ellos se niegan a ese pacto, donde Carlos Ortega no firmó el decreto. Eso es importante decirlo, porque es que hay una política expansiva comunicacional que tiene el gobierno de Venezuela para decir que estaba ahí. No, sí, hubo un cambio y había incluso un presidente en la Asamblea Nacional en aquel momento que habían decidido MBR, que era el movimiento de Chávez, y algunos políticos de oposición. Pero no voy para allá. Yo quiero decir, en el 2002, económicamente hay un control de cambio y los venezolanos no tienen acceso a la divisa Pero para evitar la fuga de capitales. Para evitar fuga de capitales y para ejercer se quería control beneficiar político también interno. un poco a la gente. Porque fíjate que hay una guerra económica. ¿Y qué guerra económica? Y quien controla todo es el Estado. Cuando hay un control de bachaqueo, cuando vemos que hay un bachaqueo hacia la frontera, ¿y dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? Y si nosotros queremos queremos cambiar, porque era la idea de un hombre nuevo en Venezuela, la idea de una idea socialista. Y yo no estoy en contra de eso. A mí me parece que eso es lo mejor que pudo haber pasado. Pero eso no fue lo que ocurrió y tú lo dijiste. Cuando me dices que en Venezuela ahora es el modelo bachaqueo, y es que el venezolano se ha convertido... yo no he dicho, no mira, ponga esa palabra en mi boca, boca, eso que tú dices es extremadamente importante y nos da paso a la próxima mesa que ya, bueno, por razones de tiempo sería la última. Está la juventud, está el pensamiento, está el porvenir de Venezuela. A mí me sorprendía, por ejemplo, de esta consulta, ¿no?, a la ciudadanía que se realizó cuando tenemos que el 80% de los venezolanos presentan niveles de descontento, pero el 40% de estos no quiere la oposición. ¿Qué pasaría frente a la posibilidad de realizar el referéndum este año? Posiblemente no se haga ya el próximo. ¿Qué pasaría con esos jóvenes o cuál ha sido la diferencia en cuanto a los que nacieron en el chavismo y los que tienen un poquito más, 10 años más? Vamos a hablar de eso después de la publicidad y sacar nuestras conclusiones. Yo creo que el problema no ha sido de fondo, sino de forma, ¿eh? Después de la publicidad hablamos. Nuestros invitados disfrutan de Exquisito Gourmet, comida dominico-libanesa, calidad en cada bocado. El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco, número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162. Para mí ha sido algo excelentemente bien. Mi esposo es maestro, yo soy maestra y mis 2 niños están en la tanda extendida. La vida del maestro ha cambiado sustancialmente para bien y todos están inscritos en maestría. Hay niños que el timbre lo tocan y en vez de coger para la puerta, cogen para la dirección. Quieren estar aquí en la escuela. En mi casa se respira paz, amor, educación y bienestar también. Y con esta revolución educativa, las cosas van a seguir mejorando.